Probando, probando. Uno, dos. Bueno, pues hola a todos. Vamos a iniciar con la segunda parte de Primera Sangre. Rambo se adentra en las montañas. Bueno, sigo con COVID o algo similar. Tengo la garganta un poquito tocada, pero haré lo que pueda, ¿vale? Si me pongo a toser o lo que sea, pues me disculpáis, ¿vale? Veo el reflejo en la lente de algo que me molesta, pero bueno, en fin, como me voy a poner a leer, no será relevante. Vamos allá. Segunda parte. Capítulo 1. Tissel no tenía mucho tiempo. Debía organizar a sus hombres e internarse en el bosque antes de que lo hiciera la policía del estado. Abandonó la huella y avanzó con el auto por el potrero de pasto seco, siguiendo las huellas de los coches patrulla y de la motocicleta del muchacho, avanzando hacia el cerco de madera al final del potrero y hacia la tranquera abierta. Singleton, que estaba sentado a su lado, tenía las manos apoyadas contra el tablero, sujetándose como podía, debido a los tumbos que daba el coche al cruzar por el campo lleno de pozos tan profundos, que la pesada carrocería se sacudía contra los amortiguadores, golpeando incluso los ejes. La tranquera es muy angosta, le advirtió Singleton. No logrará pasar. Los otros lo hicieron. Frenó súbitamente y aminoró la marcha al atravesar la tranquera, dejando no más de 5 centímetros libres a cada lado, hasta donde se habían detenido los dos coches patrulla, pocos metros más allá de la punta de la colina. Debían de haberse atascado allí. Cuando se acercó, la pendiente era tan inclinada que el motor comenzó a fallar. Puso primera y apretó el acelerador, sintiendo que las ruedas de atrás se hundían en el pasto mientras el auto pegaba un respingo y trepaba la colina. El agente Ward estaba de pie en la parte llana, esperándolo. Su silueta parecía teñida de rojo por el enorme disco solar que ya comenzaba a desaparecer por la izquierda de las montañas. Tenía los hombros echados hacia adelante y caminaba con el estómago ligeramente echado hacia adelante también. Llevaba el cinturón del que pendía la cartuchera bien ceñido en la cintura. Se aproximó al auto antes de que Tissel se detuviera. «Por aquí», dijo señalando el barranco rodeado de árboles. «Cuidado con el arroyo. Lester ya se cayó adentro». Los grillos cantaban en el arroyo. Tissel acababa de bajarse de su auto cuando oyó el ruido de un motor por la huella de tierra. Miró rápidamente en esa dirección con la esperanza de que no fuera la policía del estado. Orwell, una camioneta Volkswagen teñida de rojo por el sol, avanzaba dando tumbos por el pastizal. Se detuvo al pie de la colina, pues su estructura no le permitía trepar como lo había hecho el coche de Tissel. La silueta alta y delgada de Orwell emergió del auto acompañado por un policía. Tissel temió que los perros no estuvieran en la camioneta, pues no los oía ladrar. Sabía que Orwell les había enseñado a ladrar solamente cuando era necesario hacerlo, pero no podía dejar de preocuparse ahora pensando que el silencio significaba que no los había traído. Orwell y el policía trepaban rápidamente por la pendiente. El policía tenía 26 años, era el más joven de la dotación a cargo de Tissel y llevaba el cinturón con su arma colocado bien bajo, como un viejo pistolero, al revés de cómo lo tenía Ward. Orwell le adelantó corriendo, estirando sus largas piernas. La parte superior de su cabeza era calva y reluciente y tenía canas en las sienes. Usaba anteojos y vestía una campera de nylon verde, pantalones de lona verdes y botas de campaña atadas con cordones. La policía estatal, pensó nuevamente Tissel, y miró hacia el camino de tierra para asegurarse de que no se aproximaban todavía. Dirigió una nueva mirada a Orwell, de más cerca ahora. Antes solo había podido ver la cara delgada, morena y curtida, pero ahora podía apreciar las profundas arrugas que la surcaban, la piel floja en su cuello, y se quedó impresionado al comprobar cuánto había envejecido desde que lo había visto la última vez, 3 meses antes. Pero Orwell no se comportaba como un hombre viejo. Se las arregló para subir a aquella empinada cuesta, resoplando con fuerza, y llegar arriba mucho antes que el joven agente. «¡Los perros!», le gritó Tissel. «¿Trajiste los perros?»
Por supuesto. Pero no veo para qué tuviste que mandar a ese agente para ayudarme a traerlos en la camioneta, respondió Orwell al llegar arriba, aminorando el paso. Mira un poco el sol, oscurecerá dentro de una hora. Como si no lo supiera. Creo que lo sabes, dijo Orwell. No fue mi intención tratar de enseñarte algo. Tissel deseó haberse callado. No podía permitir que empezara otra vez. Esto era demasiado importante. Orwell le trataba siempre como si aún tuviera 13 años, diciéndole lo que debía hacer y cómo debía hacerlo, como lo hacía cuando Tissel vivía con él, siendo niño. No bien se disponía a limpiar una escopeta o preparar un cartucho especial, aparecía Orwell dándole consejos, haciéndose cargo, y todo eso le daba mucha rabia, y acababa diciéndole que se fuera, que podía hacer eso por sí solo, y discutiendo con él a menudo. Comprendía muy bien por qué no le gustaba que le dieran consejos. Conocía a algunos maestros que no podían dejar de dar lecciones hasta cuando no estaban en clase, y él se parecía un poco a ellos. Estaba tan acostumbrado a dar órdenes que no podía tolerar que otra persona le dijera qué era lo que debía hacer. Pero no siempre rechazaba los consejos. Generalmente los aceptaba cuando eran buenos, pero no podía permitir que eso se convirtiera en un hábito. Tenía que confiar solo en su persona para poder cumplir debidamente con su trabajo. No le habría importado si Orwell se hubiera limitado a decir solo de vez en cuando qué era lo que debía hacer. Pero no siempre que estaban juntos. Y ahora, por poco empezaron otra vez, y Tissel no tenía más remedio que quedarse callado. Orwell era precisamente el hombre que necesitaba en ese momento y era lo suficientemente testarudo como para llevar los perros de vuelta a su casa si se enzarzaban en una discusión. Tissel hizo un esfuerzo para sonreír. Oye, Orwell, discúlpame por contestarte así. Estoy muy preocupado. No me lo tengas en cuenta. Me alegro de verte. Se acercó para estrecharle la mano. Orwell fue el que le enseñó a estrechar la mano cuando era un niño. Fuerte y firme, le dijo Orwell. Que tu apretón sea tan bueno como tu palabra. Fuerte y firme. Y Tissel sintió un nudo en la garganta cuando sus manos se encontraron. Quería mucho a este hombre, a pesar de todo, y no podía acostumbrarse a las nuevas arrugas que surcaban su cara, el pelo blanco en las sienes, que se había vuelto más ralo y fino como una telaraña. Su apretón de manos fue extraño. Hacía 3 meses que Tissel no veía a Orwell, desde que había salido gritando de la casa de éste, porque una simple observación había originado una interminable discusión sobre la forma en que debía sujetarse una cartuchera, apuntando hacia adelante o hacia atrás. Poco tiempo después, se había sentido molesto por haberse ido de ese modo, y se sentía molesto en ese momento, tratando de aparentar naturalidad y de mirarle francamente a la cara, sin mucho éxito. Orwell, respecto a nuestro último encuentro, lo siento. De veras, gracias por venir tan rápidamente cuando te necesito. Orwell se limitó a sonreír. Era maravilloso. ¿No te dije que no debías hablar mientras estás estrechando la mano de una persona? Debes mirarle a los ojos, nada de charlas. Y sigo pensando que una cartuchera debe apuntar hacia atrás. Guiñó el ojo a los otros hombres. Su voz era baja y estentórea. ¿Qué pasa con este muchacho? ¿A dónde se ha metido? Por allí, dijo Ward. Los condujo hacia 2 rocas atravesadas en el arroyo, pasaron la hilera de árboles y se metieron por el barranco. Estaba fresco bajo la sombra de los árboles, mientras avanzaban hasta donde estaba la motocicleta, tirada sobre las ramas de un árbol caído. Los grillos habían dejado de cantar, pero cuando Tissel y sus acompañantes se detuvieron, reanudaron su canto. Orwell señaló con la cabeza en dirección al montón de rocas y árboles caídos que cerraban el callejón y los matorrales a ambos lados. Sí, puede verse el lugar por donde trepó, entre los arbustos de la derecha. Y como si su voz hubiera sido una señal, un objeto grande se movió entre la espesura y Tissel dio un paso atrás, sacando instintivamente el revólver, al imaginar que podía ser el muchacho. Nadie por los alrededores, dijo un hombre allí arriba, mientras se deslizaban numerosas piedrecitas y tierra por la barranca, y aparecía Lester, tambaleándose entre los arbustos. Estaba empapado debido a su caída al arroyo. Tenía, por lo general, ojos algo saltones, pero parecieron salírsele de las órbitas cuando vio a Tissel apuntándole con el revólver. Soy yo. Estaba mirando si el muchacho se había escondido por aquí. Orwell se rascó el mentón. Siento que hayas hecho eso. Tal vez has borrado el rastro, Will. ¿Tienes algo del muchacho que pueda darle a mis perros para que lo huelan? En el portamaletas de mi coche. Ropa interior, pantalones, botas.
Pues entonces todo lo que necesitamos es comer y dormir. Organizaremos todo esto ahora y podremos ponernos en campaña al amanecer. No, esta noche. ¿Qué dices? Empezaremos ahora. ¿No me oíste cuando dije que oscurecería dentro de una hora? No hay luna esta noche. Somos un grupo demasiado grande. Nos separaremos y nos perderemos en la oscuridad. Diesel había estado esperando oír eso. Estaba seguro de que Orwell querría postergar la búsqueda hasta el amanecer. Era el modo más práctico. Pero el modo más práctico tenía un inconveniente. Él no podía esperar tanto tiempo. Con luna o sin ella, tenemos que buscarlo ahora mismo, le dijo a Orwell. Lo estamos persiguiendo fuera de nuestra jurisdicción, y solo podemos seguir buscándolo nosotros si no abandonamos la persecución. Si espero hasta mañana, tendré que pasarle la misión a la policía del estado. Pues deja que ellos se hagan cargo entonces. ¿Es un feo trabajo de todos modos? No. ¿Cuál es la diferencia? La policía del estado llegará aquí en cualquier momento de todos modos, en cuanto el dueño de estas tierras lo llame por teléfono avisándole que todos esos coches han invadido su propiedad. Tendrás que dejar que ellos se ocupen de este asunto por más que no te guste. Siempre y cuando yo no esté dentro del bosque antes de que ellos lleguen aquí. Hubiera sido mejor tratar de convencer a Orwell sin que sus hombres estuvieran allí presentes escuchando. Si no presionaba a Orwell, perdería prestigio ante sus subordinados, pero si lo presionaba demasiado, Orwell era capaz de encogerse de hombros y volver a su casa. La siguiente frase de Orwell no fue de mucha ayuda. No, Will, siento desilusionarte. Haría muchas cosas por ti, pero ya es bastante difícil tratar de meterse por esas montañas en pleno día, y no pienso hacerlos correr a ciegas durante toda la noche solo porque tú tengas ganas de hacerte el único acreedor a los méritos de esta cacería. No te pido que los hagas correr a ciegas. Todo lo que quiero es que me acompañes con los perros y cuando parezca que está muy oscuro nos detendremos y acamparemos. Eso es todo lo que tengo que hacer para poder seguir persiguiéndolo. Vamos, ya hemos acampado juntos otras veces. Será como cuando salíamos con papá. Orwell exhaló un profundo suspiro y miró hacia el bosque. Había oscurecido y hacía más fresco, pero ¿no te das cuenta de que es un disparate? No tenemos equipo para esta persecución, no tenemos rifles, ni comida, ni... Singleton puede quedarse aquí y buscar lo que precisemos. Le dejamos uno de tus perros, así puede rastrearnos por la mañana hasta donde acampemos nosotros. Tengo suficientes agentes como para hacerse cargo de la ciudad, de modo que 4 de ellos podrán acompañar a Singleton por la mañana. Tengo a un amigo en el aeropuerto local que dice que puede prestarnos un helicóptero para enviarnos cualquier otra cosa que necesitemos y sobrevolar el lugar para tratar de localizar al muchacho. El único que nos puede acercar ahora eres tú. Te lo ruego, ¿quieres ayudarnos? Orwell miraba sus pies y refregaba una de sus botas hacia adelante y hacia atrás, en la tierra. No dispongo de mucho tiempo, Orwell. Si conseguimos llegar allí arriba bastante rápidamente, la policía estatal no tendrá más remedio que dejarme a cargo de la situación. Me prestarán ayuda, enviarán coches patrulla para vigilar los caminos que bajan de las montañas y dejarán que nosotros nos encarguemos de perseguirle por los terrenos altos. Pero te aseguro que no vale la pena que me tome el trabajo de pensar en atraparlo si no cuento con tus perros. Orwell levantó su mirada y procedió a sacar lentamente del bolsillo de la americana una bolsita de tabaco y papel de cigarrillo. Caviló sobre el asunto mientras liaba cuidadosamente un cigarrillo, y Diesel sabía que era mejor no darle prisa. Por fin, antes de encender un fósforo, Orwell dijo: «Podría ser si comprendiera el asunto. ¿Qué te hizo este muchacho, Will?» «Atravesó con una navaja a uno de mis agentes y golpeó a otro en tal forma que quizás se quede ciego». «Comprendo, Will», dijo Orwell, encendiendo el fósforo y protegiendo la llama con las manos hasta encender el cigarrillo. «Pero no has contestado a mi pregunta. ¿Qué te ha hecho ese muchacho?» Capítulo 2 de la segunda parte. El lugar era alto y salvaje, con una vegetación tupida, atravesado por hondonadas y barrancos y con numerosos valles, similar a las colinas de Carolina del Norte, donde había sido entrenado, muy parecido a las colinas por las que había escapado durante la guerra. Sabía moverse sobre esa clase de terreno y era la clase de lucha para la que había sido adiestrado. Mejor sería que a nadie se le ocurriera atacarle, pues estaba dispuesto a contestar y con violencia. Corrió cuesta arriba lo más rápido que pudo, tratando de ganarle la carrera a la luz. Su cuerpo desnudo estaba cubierto de sangre debido a los rasguños producidos por las ramas que herían su carne. Sus pies desnudos estaban tajeados y sangrientos por culpa de las agudas astillas de madera que cubrían el suelo, por las pendientes rocosas y los acantilados de piedra. Llegó a una elevación coronada por la estructura de una parte
de una torre de alta tensión y donde habían cortado los árboles formando un claro para evitar que los cables se engancharan en sus copas. La hendidura estaba cubierta de grava, canto rodado y matorrales achaparrados y avanzó penosamente bajo los cables. Tenía que llegar a un punto muy alto antes de que anocheciera. Necesitaba saber qué era lo que había del otro lado de esa elevación y decidir por dónde le convenía seguir. El aire era fresco y ligero en la cima, junto al poste, y al acercarse allí recibió sobre su cuerpo los últimos rayos del sol que se ocultaban a su izquierda. Se detuvo un momento, dejando que la luz débil y tibia bañara su cuerpo, mientras sus pies gozaban con la suavidad del suelo que pisaban. El pico que se alzaba enfrente de él también estaba iluminado por el sol, pero las laderas tenían un tono grisáceo y la cañada de abajo ya estaba a oscuras. Allí era hacia donde pensaba dirigirse, lejos del suave terreno de la cumbre, bajando entre la grava y los cantos rodados hacia el barranco. Si no encontraba allí lo que buscaba, tendría que desviarse hacia la izquierda, en dirección a un arroyo que había avistado, para seguir luego bordeando el curso del agua. Sería más fácil avanzar por la orilla, y lo que buscaba estaría sin duda cerca del arroyo. Bajó corriendo hacia el arroyo, pisando las piedrecitas, resbalando, cayendo, sintiendo arder sus heridas por culpa del sudor. No le convenció el barranco cuando finalmente llegó allí. Era un terreno pantanoso, un verdadero barrizal con aguas turbias, pero por lo menos el suelo era suave nuevamente. Rodeó el pantano hacia la izquierda hasta llegar al arroyo que lo alimentaba, bordeando su curso, sin correr, caminando ligero tan solo. Sabía que había caminado por lo menos 8 kilómetros y se sentía cansado. No estaba tan en forma como antes de que lo capturaran durante la guerra. Aún no se había recuperado de las semanas que pasó en el hospital. No obstante, recordaba todos los trucos para poder seguir viajando y si bien no podía correr mucho más lejos sin tener problemas, había recorrido 8 kilómetros perfectamente bien. El arroyo daba vueltas y más vueltas y él seguía bordeándolo. Sabía que dentro de poco tendría perros en pos suyo, pero no se tomó el trabajo de vadearlo para hacerles perder el rastro. Eso solo serviría para hacerle perder tiempo, y como se vería obligado necesariamente a salir del agua en algún momento, el hombre que cuidaba de los perros los dividiría entre las dos orillas hasta que encontraran de nuevo el rastro, y él no habría hecho más que perder tiempo. Oscureció más pronto de lo que esperaba. Trepó por la ladera aprovechando la última luz grisácea, y luego el bosque y los matorrales quedaron envueltos en sombras. Lo único que podía distinguirse todavía eran los perfiles de los árboles más grandes y de los peñascos, pero luego todo quedó a oscuras. Se oía el ruido del agua que corría entre las piedras y el canto de los grillos y de las aves nocturnas y de los animales que estaban acostumbrados a la oscuridad, y entonces comenzó a gritar. Evidentemente, los que estaban buscando no darían señales de vida si él se limitaba a seguir el curso del arroyo y llamar a alguien a gritos. Tenía que hacer que sus gritos despertaran interés. Tenía que obligarles a tener ganas de saber quién demonios era el que gritaba. Gritó en vietnamés, en el poco francés que aprendió durante sus años de estudios secundarios. Imitó una tonada sureña, una del oeste, una canción negra. Profirió a gritos una serie de las peores obscenidades que se podían decir. El arroyo caía en un pequeño hueco a un costado de la ladera. No había nadie allí. El arroyo trepaba y caía en otro hueco. Volvía a trepar y caía nuevamente. Y él seguía sin ver a nadie, pero no cesaba de gritar. Si no se encontraba pronto con alguien, estaría ya tan arriba de la montaña que quizás llegaría hasta el manantial donde nacía el arroyo y no tendría con qué guiarse. Y fue lo que sucedió. Su sudor comenzó a enfriarse con el aire de la noche. Llegó hasta donde el arroyo se convertía en un pequeño pantano y donde había una vertiente a la que no veía, pero a la que sentía gotear. Le bastaba con respecto a eso. Gritó otra vez y escuchó el eco de sus palabras obscenas desparramarse por la colina oscura. Esperó un poco y luego prosiguió su ascensión. Suponía que si continuaba trepando y bajando en línea recta, encontraría en algún momento otro arroyo y podría seguir su curso. Se habría alejado 10 metros del manantial cuando convergieron hacia él los haces de luz de dos linternas, desde la derecha y la izquierda respectivamente, y se detuvo entonces quedándose totalmente inmóvil. Bajo cualquier otra circunstancia, habría pegado un salto para esquivar la luz de las linternas y se hubiera internado en la oscuridad. Corría el peligro de perder la vida al merodear en esa forma por las montañas durante la noche, metiendo la cabeza donde no le importaba.
Estos hombres habían recibido un balazo por hacer lo que él hacía y habían sido arrojados luego a una tumba vacía, a la espera de que los animales nocturnos los desenterraran. Las linternas lo iluminaban directamente, una apuntando a su cara y la otra a su cuerpo desnudo. Seguía allí en pie, inmóvil, con la cabeza erguida, mirando tranquilamente hacia adelante, a un punto situado entre los dos haces de luz, como si viviera en ese lugar e hiciera eso todas las noches. Algunos insectos revoloteaban en el haz de luz. Un pájaro salió volando de un árbol. Sí, mejor será que dejes caer el revólver y la navaja, dijo a su derecha un hombre viejo con voz cascada. Rambo respiró aliviado. No iban a matarlo, por lo menos por el momento. Había conseguido despertar su curiosidad. Pero había sido arriesgado, no obstante, conservar el revólver y la navaja. Esta gente podría haberse sentido amenazada al verlo y haberlo muerto de un tiro. Pero tampoco podía soñar en andar por este bosque durante la noche sin tener nada con qué defenderse. Sí, señor, dijo Rambo suavemente, y dejó caer al suelo el revólver y la navaja. No se preocupe, el revólver no está cargado. Por supuesto que no. Si el hombre viejo estaba a su derecha, el que estaba a su izquierda debía ser joven, pensó Rambo. Padre e hijo, quizás. O tío y sobrino. Así era como funcionaban estos equipos, siempre en familia. Un hombre viejo para las órdenes y uno o dos jóvenes para hacer el trabajo. Rambo se daba cuenta de que esos dos lo examinaban de arriba abajo, ocultos tras las linternas. El hombre viejo permanecía callado y Rambo no debía hablar hasta que le preguntaran algo. Era un intruso y lo mejor que podía hacer era mantener la boca cerrada. Y bien, todas esas porquerías e insultos que proferías a voz en cuello, dijo el viejo, ¿estaban dirigidos a nosotros o quiénes son los que llamabas hijos de puta? Pa, pregúntale por qué demonios se pasea en pelotas por el bosque, dijo el de la izquierda. Por el sonido de su voz parecía ser mucho más joven de lo que Rambo esperaba. Cállate la boca, le ordenó el viejo al chico. Te dije que no hablaras. Rambo oyó que amartillaban un arma en donde estaba el viejo. Espere un momento, dijo rápidamente. Estoy solo. Necesito ayuda. No dispare hasta que termine de hablar. El viejo no respondió. Lo digo en serio. No he venido a armar líos. No interesa que sepa que no son dos hombres. Que uno de ustedes es solamente un muchacho. No trataré de herir a ninguno por ese único detalle. Era una suposición arriesgada. Por supuesto que el viejo podía haber satisfecho ya su curiosidad y decidir pegarle un tiro, pero Rambo suponía que, estando desnudo y cubierto de sangre, el viejo debía considerarlo un tipo peligroso y que no pensaba correr ningún riesgo ahora que Rambo sabía que eran solamente un hombre y un muchacho. Estoy huyendo de la policía, me quitaron la ropa, maté a uno de ellos, gritaba para ver si encontraba a alguien que quisiera ayudarme. Necesitas ayuda, indudablemente, dijo el viejo. Pero el problema es quién te ayudará. Me perseguirán con perros, encontrarán la destilería, si no los detenemos. Ahora venía la parte más peliaguda. Si pensaban matarlo, lo harían en ese momento. ¿Destilería? Dijo el viejo. ¿Quién te dijo que hay una destilería aquí? Estamos totalmente a oscuras en un barranco cerca de un manantial. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo usted aquí? Debe de tenerla bien oculta. A pesar de saber que está aquí, no veo el fuego de su caldera. ¿Crees que si supiera que hay una destilería por los alrededores, estaría perdiendo el tiempo contigo en vez de correr allí? Soy un cazador de mapaches, caramba. ¿Sin perros? No tenemos tiempo para seguir discutiendo esto. Tenemos que tomar medidas antes de que aparezcan mañana los perros auténticos. El viejo juraba por lo bajo. Está metido en un lío, no hay duda, dijo Rambo. Siento haberlo metido en él, pero no tenía elección. Necesito comida, ropa y rifle, y no lo sacaré a usted de esto hasta que me los dé. Liquidémoslo, pa, dijo el muchacho a su izquierda. Va a hacernos una mala jugada. El viejo no contestó y Rambo guardó silencio también. Tenía que darle tiempo al viejo para pensar. Si trataba de darle prisa, el hombre podía sentirse acorralado y dispararle. Rambo oyó que el muchacho a su izquierda amartillaba un arma. Baja esa escopeta, Matthew, dijo el viejo. Pero va a hacer alguna jugarreta, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de que probablemente es un funcionario del gobierno? Te enroscaré la escopeta en las orejas si no la bajas como te dije. El viejo soltó una risita. Funcionario de la policía. Tonterías. Mírale. ¿Dónde demonios crees que puede haber metido la chapa? Será mejor que le hagas caso a tu padre, dijo Rambo. Él ha comprendido el asunto. Si me matas, la policía me encontrará mañana por la mañana y querrán saber quién lo hizo. Y entonces
harán que los perros sigan tu rastro. Poco importará dónde me entierres o cómo trates de esconder el olor. Ellos... Cal viva, dijo el chico agudamente. Por supuesto que la cal viva cubrirá mi olor, pero tú estarás impregnado con él y harán que los perros sigan ese rastro. Hizo una pausa, mirando hacia cada linterna, dándoles tiempo para pensar. Lo malo es que si no me dan comida, ropa y un rifle, no me moveré de aquí hasta encontrar la destilería, y mañana por la mañana la policía seguirá mi rastro y llegará aquí. No interesa que desmantelen el negocio y lo escondan. Yo los acompañaré hasta donde hayan ocultado las distintas partes. Esperaremos hasta el amanecer para desmantelarla, dijo el viejo. Tú no puedes correr el riesgo de quedarte aquí hasta entonces. No podré llegar muy lejos así, descalzo, no, se lo aseguro. En el estado en que me encuentro, tienen muchas posibilidades de liquidarme, y podría arrastrarlos a ustedes dos conmigo. El hombre comenzó a blasfemar de nuevo al cabo de un momento. Pero si me ayudan, me dan lo que preciso, me iré inmediatamente de aquí, y la policía no se acercará a la destilería. Rambo no podía explicarlo de una forma más sencilla, y le parecía una idea bastante convincente. Tendrían que ayudarle si querían proteger su instalación. Indudablemente podrían enojarse por la forma en que estaba forzándoles la mano y tratar de matarlo, o tal vez fuera una familia medio tarada y no tendrían la inteligencia suficiente como para apreciar su lógica. Había refrescado y Rambo no podía dejar de tiritar. El ruido de los grillos parecía más estridente ahora que todos estaban silenciosos. El viejo habló finalmente. Matthew, me parece mejor que corras hasta la casa y le traigas lo que pide. Su voz no reflejaba satisfacción alguna. Trae además una lata con queroseno, dijo Rambo. Ya que están dispuestos a ayudarme, quiero asegurarme de que no se perjudicarán por hacerlo. Paparé la ropa con queroseno y la dejaré secar antes de ponérmela. El queroseno no evitará que los perros sigan mi rastro, pero les impedirá percibir el olor de ustedes en la ropa y, por consiguiente, rastrearlo para descubrir quién me ayudó. La luz de la linterna del muchacho permanecía fija iluminando a Rambo. Haré lo que diga mi padre, no lo que diga usted. Haz lo que dice, dijo el viejo. Tampoco me cae bien a mí, pero parece saber en qué clase de lío nos ha metido. El haz de luz de la linterna permaneció fijo en Rambo durante un momento, como si el muchacho estuviera dudando entre ir o salvar tal vez las apariencias. El haz de luz se desvió entonces de Rambo, iluminando los arbustos, se apagó de repente y Rambo oyó el ruido de las pisadas mientras el chico avanzaba por la espesura. Habría ido y vuelto desde la casa hasta el arroyo tantas veces que podía recorrer el trayecto con los ojos cerrados y por ende sin necesidad de luz alguna. Gracias, le dijo Rambo al viejo, que seguía iluminándole la cara. La luz se apagó entonces. Gracias por eso también, agregó Rambo. El reflejo de la luz permaneció durante un momento en sus ojos y luego se fue desvaneciendo progresivamente. Estoy ahorrando pilas, simplemente. Rambo lo oyó acercarse por la maleza. Será mejor que no se me acerque mucho, le dijo al viejo. No conviene mezclar su rastro con el mío. No pensaba hacerlo. Quería sentarme sobre un tronco que hay aquí. Eso es todo. El viejo encendió un fósforo y lo acercó al hornillo de una pipa. El fósforo no duró encendido mucho tiempo, pero mientras el viejo daba una chupada y la llama subía y bajaba, vio una cabeza con el pelo enmarañado, una cara hosca, la parte de arriba de una camisa de cuadros colorados y unos tirantes sobre los hombros. ¿Tiene un poco de la bebida que fabrica?, preguntó Rambo. Quizás. Hace frío así, desnudo. No tendríamos ningún inconveniente en tomar un trago. El viejo esperó, encendió luego la linterna y le alcanzó un porrón, iluminándolo para que Rambo pudiera cogerlo. Este no imaginó que sería tan pesado, casi tanto como una bola para jugar al bowling, y tuvo tal sorpresa que casi se le cayó de las manos. El viejo rió. El corcho mojado chirrió levemente mientras Rambo lo hacía girar, y a pesar del peso del porrón, bebió sujetándolo con una sola mano, sabiendo que así merecería la aprobación del viejo, metiendo un dedo en la manija, apoyando el porrón en el hueco de su codo. A juzgar por el sabor, su graduación alcohólica debía de ser de 200 grados, bien fuerte, y se deslizaba como un fuego por su lengua y garganta, centímetro a centímetro, hasta llegar al estómago. Estuvo a punto de atragantarse. Cuando bajó el porrón, sus ojos lagrimeaban. ¿Un poco fuerte?, le preguntó el viejo. Un poco, respondió Rambo, recuperando la voz con dificultad. ¿Qué es? Alcohol de maíz.
Pero es bastante fuerte, ¿verdad? Sí, bastante fuerte, repitió Rambo, que seguía teniendo dificultades con su voz. El viejo rió. En efecto, es bastante fuerte. Rambo levantó el porrón y bebió otra vez. Hizo unas arcadas al tragar la bebida ardiente y espesa, y el viejo lanzó una pequeña risotada. Capítulo 3. Los primeros trinos de los pájaros madrugadores despertaron a Thistle, que estaba tendido en el suelo, en la oscuridad, contemplando las últimas estrellas que brillaban por encima de las copas de los árboles, envuelto en una manta que había sacado del coche patrulla acurrucado junto al fuego. Habían transcurrido muchos años desde la última vez que había dormido en el bosque. Fue en 1950, más de 20 años atrás. Pero a fines de 1950 no era lo mismo dormir en esas congeladas trincheras individuales en Corea. No, por Dios. La última vez que durmió en un campamento real fue durante la primavera en que recibió la tarjeta con la orden de reclutamiento y decidió enrolarse como infante de marina, y él y Orwell se dirigieron a las montañas el primer fin de semana suficientemente templado. Ahora estaba entumecido por haber dormido sobre el suelo áspero, tenía la ropa húmeda por el rocío que había traspasado la manta y estaba congelado a pesar de estar cerca del fuego, pero hacía años que no se sentía con tantas energías, excitado por estar nuevamente en acción, ansioso por perseguir al muchacho. No obstante, no valía la pena despertar a los demás hasta que Singleton volviera trayendo los suministros, y el resto de los hombres era el único que estaba despierto y le gustaba estar así solo, tan diferente a las noches que había pasado solo desde que se fue Ana. Se envolvió más aún con la manta, y entonces sintió el olor característico y miró. Orwell estaba sentado en el otro extremo, junto al fuego, fumando uno de los delgados cigarrillos preparados por él mismo, y el humo se dirigía hacia Thistle, impulsado por la fresca brisa del amanecer. No sabía que estabas despierto, susurró Thistle para no incomodar a los demás. ¿Cuánto tiempo hace? Antes de que tú te despertaras, pero hace una hora que estoy despierto. Ya lo sé, no duermo mucho ya. No porque no pueda hacerlo, pero no quiero desperdiciar el tiempo. Thistle se acercó a Orwell sin soltar su frazada y encendió un cigarrillo con el extremo encendido de una de las ramitas de la fogata. El fuego era algo mortecino y cuando Thistle arrojó nuevamente leña, las llamas chisporrotearon y brotaron con más fuerza. Había estado en lo cierto al decirle a Orwell que sería como en los viejos tiempos, a pesar de que no lo creía en ese momento, y precisaba que Orwell lo acompañara enfadándose consigo mismo por emplear esa clase de razonamiento sentimental para que el viejo fuera con él. Juntar leña para la fogata, despejar el suelo de piedras y ramas para hacerlo más parejo, desplegar su manta. Había olvidado qué sólido y agradable era todo eso. De modo que ella se fue, dijo Orwell. Thistle no quería hablar del asunto. Ella era la que se había ido, no a la inversa, y eso lo hacía aparecer a él como el culpable. Tal vez lo era, pero ella también. A pesar de todo, no podía decidirse a achacarle la culpa para que Orwell no tuviera una mala opinión suya. Trató de explicarlo imparcialmente. A lo mejor vuelve otra vez. Está considerando esa posibilidad. Lo ocultábamos, pero hace ya bastante tiempo que discutíamos sin cesar. No es fácil congeniar con un hombre como tú, por Dios. Tampoco lo es congeniar contigo. Pero he vivido con la misma mujer durante 40 años y creo que a Bea nunca se le ocurrió dejarme. Sé que la gente debe de estar molestándote bastante ahora haciéndote la misma pregunta, pero creo tener cierto derecho, considerando lo que somos tú y yo. ¿Cuál era el motivo de las discusiones? Estuvo por no contestarle. Siempre le molestaba tener que hablar de asuntos personales y especialmente sobre este, pues aún no había sacado en limpio cuál de los dos tenía razón. Ni siquiera sabía si él estaba debidamente justificado. Niños, dijo, y una vez lanzado, prosiguió. Le dije que quería tener por lo menos uno. No me importaba que fuera varón o hembra. Yo solo quería tener uno que fuera para mí, lo que yo fui para ti. No. No sé bien cómo explicarlo, incluso me siento tonto al hablar de ello. No me vengas a mí con que es una tontería, muchacho, considerando todo lo que hice para tener un hijo mío. Thistle lo miró. Oh, tú eres prácticamente mi hijo, dijo Orwell. Prácticamente mi hijo, pero no puedo dejar de pensar qué clase de chico hubiéramos podido fabricar Bea y yo, si hubiéramos podido. Le dolió, como si durante todos esos años él hubiera sido para Orwell nada más que el desamparado hijo de un amigo muerto. No podía aceptar eso. Se sentía más culpable todavía por la idea de Ana, y ya que estaba hablando de ella, tenía que explicárselo todo y terminar de una vez. La última Navidad, dijo, antes de ir a comer a tu casa, pasamos a tomar una copa con los Singleton, y cuando vi a sus dos chicos
y la expresión de sus miradas al ver los regalos, pensé que tal vez sería una buena idea tener uno. Por cierto, que me sorprendió el hecho de tener ganas de tener un hijo a mi edad, pero ella fue la que más me sorprendió. Hablamos sobre el asunto y ella siempre decía que no, y creo que, con el correr del tiempo, yo hice una montaña de un granito de arena. Lo que creo sucedió fue que ella puso en la balanza mi persona y me cotejó con las molestias que suponía le ocasionaría un bebé, y se marchó. Lo absurdo de todo este asunto es que, si bien no puedo dormir pensando en las ganas que tengo de que vuelva, por otra parte estoy contento de que se haya ido. Estoy libre otra vez. Se acabaron las discusiones. Estoy libre para hacer lo que quiero cuando quiero, para llegar tarde a casa sin necesidad de llamar y decir que siento no estar para la comida, salir si me da la gana, divertirme por ahí. A veces pienso que lo peor de su vida es lo que me va a costar el divorcio, y al mismo tiempo no puedo explicarte cuánto la necesito. Su aliento se congeló. Los pájaros piaban ruidosamente. Observó cómo Orwell daba las últimas chupadas a su cigarrillo, quemándose prácticamente los dedos de nudillos rugosos y manchados de amarillo por la nicotina. ¿Y qué me cuentas del candidato al que buscamos?, dijo Orwell. ¿Te estás desquitando con él? No. ¿Estás seguro? Sabes que es así. No necesito emplear más rigor que el indispensable. Sabes tan bien como yo que una ciudad se conserva segura si se mantiene el control sobre las cosas de poca importancia. No hay nada que pueda hacerse para evitar un asalto o un asesinato. El que realmente tenga ganas de hacerlo lo hará, pero los pequeños detalles son los que contribuyen a que una ciudad sea lo que es, y son los que hay que cuidar para que no se altere el orden. Si yo me hubiera limitado a sonreír y aceptar al muchacho tal como se presentaba, me habría acostumbrado a esa idea al poco tiempo y hubiera permitido que otros muchachos hicieran lo mismo, y al cabo de cierto tiempo habría permitido otra serie de cosas. Me preocupaba tanto por mí como por el chico. No puedo permitirme aflojar, no puedo mantener el orden una vez sí y otra no. Pero sigues muy ansioso por perseguirlo a pesar de que ya ha concluido tu parte en este asunto. De ahora en adelante, esto le corresponderá a la policía del Estado. Pero él mató a uno de mis hombres y yo tengo la responsabilidad de atraparlo. Quiero que todo mi personal sepa que nada me detendrá cuando se trate de vérmelas con alguien que los lastima. Orwell miró la colilla de cigarrillo, que aún sujetaba con sus dedos, asintió con la cabeza y tiró la colilla al fuego. Las sombras se disipaban y podían vislumbrarse las siluetas de árboles y arbustos. Era el falso amanecer y no transcurriría mucho tiempo hasta que la luz volviera a apagarse, pero luego aparecería el sol y todo cobraría vida. Tissel pensó que ya deberían estar en pie y moviéndose. ¿Dónde estaba Singleton con los suministros y los demás hombres? Debía de haber llegado hacía ya media hora. Quizás había tenido algún inconveniente en la ciudad. Quizás la policía del estado no los dejaba llegar. Tissel movió una rama y el fuego mortecino se animó. ¿Dónde demonios estaba? Y entonces oyó el primer ladrido de un perro a lo lejos, en el bosque, y los otros, que estaban atados a un árbol cerca de Orwell, se agitaron al oírlo. Había 5 perros allí, estaban despiertos, echados sobre sus panzas, con la mirada fija en Orwell. Se levantaron al oír los ladridos, excitados, y ladraron a su vez como respuesta. «¡Shh!», dijo Orwell. Lo miraron y se callaron. Sus cuerpos temblaban. Ward, Lester y el joven agente se movieron en sueños. Estaban acostados en el otro extremo, junto al fuego, envueltos en mantas. Dijo Ward. Enseguida, dijo Lester, dormido. El perro ladró nuevamente a lo lejos, aunque esta vez parecía algo más cerca, y los perros de Orwell levantaron las orejas y ladraron agitadamente en respuesta. «¡Shh!», dijo Orwell más fuerte. «¡Acuéstense!». Pero levantaron sus cabezas al oír otro ladrido lejano y movieron los hocicos. «¡Acuéstense!», ordenó Orwell, y uno por uno obedecieron lentamente. Ward se retorció dentro de su manta, apretando las rodillas contra su pecho. «¿Qué pasa? ¿Qué sucede?». «Es hora de levantarse», dijo Tissel. «¿Qué?», dijo Lester, retorciéndose. «Dios mío, qué frío hace». «Es hora de levantarse. 1 minuto. Es lo que tardarán en llegar aquí». Se oía el ruido de personas que avanzaban por los matorrales circundantes, acercándose cada vez más. Tissel tenía la boca y la garganta secas, encendió un cigarrillo y sintió renacer sus energías. Pensó súbitamente que tal vez era la policía del estado y se quedó en pie dando nerviosas chupadas al cigarrillo, luchando por ver quién se aproximaba por el bosque por donde había oído crujir los matorrales. «¡Dios santo, qué frío hace!».
dijo Lester. Espero que Singleton traiga comida caliente. Teasel esperaba solamente que los que se aproximaban fueran Singleton y los otros agentes y no la policía estatal. De repente aparecieron 5 hombres, saliendo de entre los árboles y arbustos, pero la luz era tan tenue todavía que Teasel no podía distinguir el color de sus uniformes. Hablaban entre ellos. Uno de los hombres tropezó y lanzó un juramento, pero Teasel no logró reconocer sus voces. Estaba tratando de imaginar algún modo para seguir a cargo de la pesquisa en caso de que se tratara de la policía del estado. Se acercaron un poco más y aparecieron por entre los árboles trepando hasta esa pequeña elevación, y Teasel vio entonces a Singleton avanzando a tropezones detrás del perro que tiraba de la correa, seguido por sus hombres, y nunca sintió tanta alegría al verlos como en aquel momento. Traían unas abultadas bolsas de arpillera, rifles y sogas, y Singleton, que tenía un transmisor portátil colgando del hombro, llegó hasta el lugar del campamento arrastrado por el perro. —¿Comida caliente? —inquirió Lester, que se había puesto de pie. —¿Trajiste comida caliente? Singleton pareció no haberlo oído. Estaba sin aliento y se disponía a entregarle el perro a Orwell. Lester dio rápidamente media vuelta y se dirigió a los otros agentes. —¿Trajeron comida caliente? —Sándwiches de huevos y jamón —contestó un agente, resoplando—. Unos termos con café. Lester se abalanzó hacia las bolsas que traía el agente. —Aquí no están —le dijo éste—. Las tiene Mitch, detrás de mí. Mitch sonrió, abrió la bolsa y sacó unos sándwiches envueltos en papel parafinado, sobre los que todos se precipitaron y comenzaron a comerlos. —¿Caminaron con ganas anoche en la oscuridad? —le dijo Singleton a Teasel, recuperando el aliento y acostándose contra un árbol. Creí que no tardarían más de media hora en encontrarles y resulta que me tomó el doble de tiempo. No podíamos andar tan rápido como ellos anoche —dijo Mitch—. Recuerda que teníamos que cargar con bastantes más cosas, lo que no impide que caminaran un buen trayecto. Teasel no sabía si Singleton estaba tratando de disculparse por el retraso o si su comentario era realmente una demostración de admiración. Teasel dio un mordisco al sándwich, grasiento y apenas tibio, pero que le pareció delicioso. Cogió un vaso de papel que Mitch había llenado con café caliente, lo sopló y bebió un trago, quemándose el labio superior, el paladar y la lengua, y sintiendo que se entibiaba el bocado frío de huevo y jamón que tenía en la boca. —¿Qué sucede por allí? Singleton rió. —La policía estatal casi tuvo un ataque por lo que usted hizo. Dejó de hablar para dar un mordisco al sándwich. Esperé allí abajo como usted me indicó anoche y aparecieron 10 minutos después que ustedes se internaran en el monte. Estaban furibundos de que hubiera decidido aprovechar la poca luz que quedaba para perseguir al muchacho y poder continuar a cargo del asunto. Me sorprendió que descubrieran tan rápidamente sus intenciones. Pero, ¿qué sucedió allí? Singleton sonrió con orgullo y comió otro bocado del sándwich. Me pasé la mitad de la noche en la comisaría discutiendo con ellos y finalmente consintieron en cooperar con usted. Van a bloquear los caminos que bajan de las montañas y permanecerán fuera de este lugar. Le aseguro que me costó bastante trabajo poder convencerlos de que no debían venir aquí. Gracias. Sabía que Singleton estaba esperando oír eso. Singleton asintió y siguió mascando. Por fin se decidieron cuando les expliqué que usted conocía mejor al muchacho y que sabría mejor que ellos qué era capaz de hacer. ¿No dijeron si sabían quién era o si se le buscaba por alguna otra razón? Están en eso. Dijeron que se mantendrían en contacto por esta radio y que al menor indicio de dificultades vendrían con todo lo que tienen. No habrá dificultades. Algunos de ustedes denle una patada a Balford para despertarlo, dijo señalando al joven agente que dormía envuelto en su manta cerca del fuego. Ese tipo es capaz de dormir suceda lo que suceda. Orwell acarició el perro que Singleton le había entregado. Lo acercó a Balford para que le lamiera la cara y el joven agente pegó un salto, enojado, limpiándose la saliva de la boca. —¿Qué demonios sucede? Los hombres rieron, pero interrumpieron sus risas sorprendidos. Se oía el zumbido de un motor. Se oía bastante lejos como para que Teasel pudiera adivinar qué clase de motor era, pero se oía con mayor claridad minuto a minuto, rugiendo estruendosamente, hasta que apareció un helicóptero sobre las copas de los árboles, volando en amplios círculos, reflejando el sol en su fuselaje. —¿Qué demonios? —comenzó a decir Lester—. ¿Cómo sabía dónde estábamos? Los perros comenzaron a ladrar. El chirrido de las palas batiendo el aire se oía por encima del ruido del motor. La policía estatal
Me dio este aparatito nuevo, dijo Singleton, sacando algo que parecía ser una cigarrera color gris oscuro. Transmite una señal por radio. Dijeron que querían saber dónde estaba usted todo el tiempo y me hicieron traerla. La otra mitad se la dieron al tipo al que usted le pidió prestado el helicóptero. Tissel tragó el último bocado del sándwich. ¿Cuál de nuestros agentes es el que está en el helicóptero? Lang. ¿Tu radio se conecta con ellos allí arriba? Por supuesto que sí. La radio estaba en la horqueta más baja de un árbol donde Singleton la había dejado. Tissel movió un botón en el panel de control y mientras dirigía una mirada hacia donde giraba el helicóptero en cuyas palas se reflejaba el sol, habló en voz alta por el micrófono. Lang, Portis, ¿todo preparado allí? Cuando usted ordene, jefe. La voz sonaba grave y áspera, como si llegara desde muy lejos. Tissel apenas podía oírla debido al ruido del motor. Dirigió una mirada a sus hombres. Orwell estaba atareado juntando apresuradamente los vasos de papel y el papel de los sándwiches, arrojándolos al fuego. Los otros estaban ajustándose sus equipos, colocándose los rifles al hombro. Cuando vasos y papeles se convirtieron en cenizas, Orwell procedió a echar tierra al fuego. Bueno, dijo Tissel, pongámonos en movimiento. Estaba tan agitado que le costó trabajo enganchar otra vez el micrófono en la radio. Bueno, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Una gran obra, sin duda. Y me gusta que pues vaya intercalando las vivencias de unos y de otros a medida que pasan los capítulos. Muy agradable de leer, muy fácil de introducirse en ellos, en los personajes, ¿no? en su estado anímico. Y me gusta también que no pinta pues a los policías o a Tissel en concreto como un hijo de puta, sino como un hombre que es responsable de su trabajo y que tiene pues unos valores y una forma de proceder que es acorde a dichos valores. Aunque, pues claro, nosotros desde la parte externa pues podemos comprender mejor a Rambo que los personajes, ¿no? En fin, un saludo, gracias por estar aquí, nos seguimos viendo. Todavía veo ahí algo que me molesta en la lente, pero bueno. Sed felices, o cuanto menos, mantened vuestra conciencia tranquila y espero que podáis dormir a pierna suelta. Un abrazo y os quiero.